Señor, te doy las gracias por este día. Gracias, Señor, por permitirnos abrir nuestros ojos, contemplar tu creación, reconocerte como nuestro Señor y Salvador. Gracias porque eres tú quien sostiene nuestra vida, quien levanta nuestra cabeza, quien cuando estamos en valle de sombra de muerte, tú nos guías y con tu voz dulce nos atraes, Señor, y nos recuerdas que tú eres el buen pastor. Gracias por tu amor infinito, por tu misericordia, por el regalo de la salvación que tú nos diste. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias también porque a veces nos redarguyes, nos exhortas, nos confrontas para poder seguir creciendo, para que nuestra fe siga creciendo y madurando. Gracias porque exhibes tu fidelidad en nuestra vida y eres bueno, Señor. A pesar de nosotros fallarte constantemente, tú te mantienes firme y nos abrazas, nos extiendes tu amor. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Te ruego, por favor, que podamos aprender un poquito más de tu palabra, que podamos entenderla. Gracias, Señor, porque me permites compartir este mensaje que pues hablas a mi vida. Gracias porque me permites tener este tiempo de comunión y gracias porque puedo usar mis palabras para hablar un mensaje de vida y de esa forma, Señor, redarguyes mi corazón, me hablas y me permites agradecerte lo bondadoso que eres conmigo. En tu nombre, Yeshua, amén. Muy bien, pues vamos a iniciar nuestro tiempito. Déjenme, les voy a compartir pantalla para realizar un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos analizando Génesis 18, Bereshit. Y aquí en Génesis 18 se encuentra la promesa del nacimiento de Isaac y luego cuando Abraham intercede por Sodoma. Recordemos que pues en Sodoma se encuentra su sobrino Lot. Entonces, una de las razones por las cuales él intercede es por esto. Entonces, lo primero es que él nos dice que el Señor o representantes del Señor se le aparecen en el final de Manre a Abraham y Abraham se encuentra en esta parte de aquí. Aquí está Manre. Ok, entonces dice que le visitaron a Abraham 3 varones representantes del Eterno. Él se postró en tierra como una acción de respeto, más no de inclinación o reverencia. Esto es importante porque encontramos en la Biblia a veces que pues se postran o que hacen esta acción como de inclinación hacia una persona o a quien se les aparece o algo así, pero recordemos que nosotros tenemos una instrucción de inclinarnos, de adorar, de postrarnos solamente delante de nuestro Señor. Entonces, más cuando dice que se postró a tierra, más se refiere a una acción de respeto. Esta visita, pues Abraham lo considera como un regalo inmerecido
o gracia, que es lo mismo. Demuestra una actitud de humildad y servicio, porque pues él enseguida se preocupa por atender a estos varones junto con Sara, su esposa. Cuando estos varones preguntan por Sara, lo hacen más por ella para que pues preste atención. Ellos preguntan, ¿dónde está Sara? Pero ellos efectivamente saben dónde está Sara, ¿no? Siempre en las preguntas debemos tomar en cuenta que cuando el Señor lo ha hecho, es para que nosotros podamos reflexionar. Entonces, pues claro, al preguntar por Sara, ella se pone así como que están hablando de mí y empieza a escuchar de manera más atenta, ¿no? En este contexto, pues Sara, aún siendo estéril y ya con síntomas de menopausia, porque ya se le había concluido su periodo de... Espérenme un segundo que voy a conectar mi cuenta. Se había concluido su periodo de menstruación, ¿no? Entonces, y ya tiene Sara como pues 90 años. Además de eso, pues cuando ella escucha que los varones dicen que ella va a tener un hijo, pues ella se muestra incrédula, ¿no? Porque se ríe de la noticia y como que dice, ¿cómo voy a tener un hijo si estoy estéril, si ya tengo 90 años y aparte ya tengo menopausia? O sea, no, como que ella dice, no, Dios, no. Y aquí lo que a mí más me llamó la atención y la manera en la que el Señor habló a mi corazón y pasó algo interesante es cuando estos varones preguntan, ¿no? Y una vez más esta pregunta es para que ustedes y yo reflexionemos. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? O sea, ¿de verdad podemos considerar que hay alguna cosa difícil para Dios? Sin embargo, pues según su propósito, según sus planes, no hay cosa difícil para Dios, ¿no? Y recordemos que Abraham y Sara tienen una promesa, ya el Señor les había anunciado que van a tener un hijo, entonces, por ende, hasta en la madurez de Abraham y Sara no deberían dudar, ¿no? Pero pues en ese camino, en ese transcurso, somos personas, nuestra fe tiene que seguir madurando y podemos nosotros también preguntarnos esto, ¿no? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Si algo va en pos del propósito de Dios, pues la verdad es que según y para su propósito, nunca. Y contra todo pronóstico, Sara iba a tener un hijo y en el tiempo que Dios lo había establecido. También hay otro detalle, las cosas se dan, se cumplen o Dios las permite cuando Él decide, no cuando nosotros queremos o nos desesperamos o queremos que ya el Señor lo resuelva ya, ¿no? Sino es cuando Él decide. Por la promesa que Dios tiene con Abraham y los planes para él y su descendencia que guarden el camino del Eterno, porque más adelante el Señor le anuncia que se va a destruir Sodoma y Gomorra por la infracción de las instrucciones e indiferencia o pecado, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué se le anuncia esto a Abraham? Porque pues Dios, y de igual forma, ¿no? Esta promesa. Y Dios sabe que Abraham y su descendencia están llamados a guardar el camino de Dios. Entonces él dice, no le puedo ocultar esto a Abraham, así que pues decide anunciarlo. Y en la mente de Abraham, pues al momento que él le dice Sodoma, en Sodoma está su sobrino Lot. Entonces, una de las razones por las cuales él intercede es por esto, ¿no? Y empieza una negociación de Abraham con Dios, ¿no? Y comenzó con 50 justos pidiéndoles, Señor, si hay 50 justos, destruirás Sodoma. Y comenzó, no, si hay 50 justos, no voy a destruir.
luego en 45 justos, luego 40 justos, 30 justos, 20 justos, y concluyó con 10 justos, ¿no? Una de las posibilidades por qué Abraham solamente dijo, bueno, ya en 10 justos y ya no negoció más, es porque él estaba pensando en Lot y su familia, como quizás, ¿no? Calculando que pues Lot tenga a su esposa, sus hijos y alcance un número de 10 personas. Pero esta es una posibilidad nada más, a que por tal razón fue que Abraham ya dejó de interceder por Sodoma. Y efectivamente, pues el Señor escucha esta intersección de Abraham y pues vamos a ver a continuación que sí se destruye. Déjenme dejar de compartir o a ver, sí, ya veo más adelante si es necesario. Ok, entonces, vamos a ver cómo sí se destruye Sodoma y Gomorra, pero se salva Lot y su familia. Génesis 19. Llegaron pues 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, ¿no? Otra vez aquí nos menciona que se inclinó hacia el suelo Lot, pero es la misma condición, ¿no? Condición de respeto, más no de reverencia. Y vemos que llegaron solo 2 ángeles. Y aquí a mí me llamó la atención, esto igual es un comentario, una posibilidad, en que, pues, en el capítulo 18 nos había mencionado que con Abraham se quedó uno de ellos. En el versículo 22 dice, pero Abraham estaba aún delante del Señor. A Dios nadie le ha visto como tal. Sin embargo, podemos entender que quien estaba aún delante de Abraham era uno de los representantes de estos 3 varones, ¿no? Que eran representantes del Eterno. Es una posibilidad, yo la verdad es que de alguna forma lo veo así, pero pues ya podremos en algún momento profundizar un poco más. Y nos menciona esto, también es importante porque dice que esto sucede a la caída de la tarde, ¿no? O sea, cuando ya se va a acabar el día. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Y por qué estaba sentado a la puerta de Sodoma? Porque quienes estaban sentados a la puerta eran personas que se habían hecho como importantes en el pueblo, quienes tenían una posición o un cargo de renombre, ¿no? Entonces aquí se puede, por contexto, ¿no? Entender que Lot se había convertido en una persona que de alguna manera de renombre en este lugar, en Sodoma, y vamos a ver más adelante, pues, qué pretende Lot con esto, ¿no? Cuando él ve que llegan estos varones, se inclina hacia el suelo y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantéis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció, y coció, a ver dónde me quedé, que justo pasó alguien. Mas él porfió con ellos y fueron al lugar. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura
y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad y los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Recordemos que en Sodoma ya el Señor había dicho, ¿no? Que el pecado o la infracción a las instrucciones de Dios se habían extendido y se habían agravado en extremo. Esto lo vimos en Génesis 18:20, ¿no? O sea, ya era la maldad terrible, ¿no? Así, pero al extremo que ustedes se puedan imaginar, pero así súper mal. Entonces, pues viene juicio, ¿no? Y aquí se acercan a la casa de Lot, rodearon, ¿no? La casa, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y aquí cuando le preguntan a Lot por estos varones y le dicen que quieren conocerlos, no precisamente se trata que quieren verlos o que quieren saber quiénes son. Cuando la Biblia nos menciona de conocer, la Biblia se está refiriendo a el hecho de intimidad con estas personas, ¿no? Y eso es grave, o sea, porque esto es el nivel de maldad de este lugar, ¿no? Entonces ellos lo que quieren es cosas terribles con estos varones que habían llegado a esta ciudad. Entonces Lot, y antes, ¿saben? Ahorita recordé, alguien me compartió, digo, fue muy amable conmigo al compartir esto cuando Noé estuvo ebrio, borracho, y se quedó inconsciente y uno de sus hijos se menciona aquí que vio la desnudez de su padre, ¿no? Can, padre de Canaán, dice que vio la desnudez de su padre. Y una de las posibilidades y lo que se dice acerca de esto es que también aquí cuando dice que vio la desnudez, se refiere a que tuvo intimidad con su padre. Entonces, por eso quizás se entiende de mejor forma por qué Noé maldice a Canaán, que es hijo de Cam, y le dice que pues será siervo de sus hermanos. Y la verdad es que me pareció interesante eso porque tendría como un poco más de sentido y razón de por qué maldice a Canaán, perdón, ¿no? El hecho de no era solamente haber visto la desnudez, porque uno diría, pues bueno, eso como que no es tan grave, ¿no? Y sus hijos, los otros, Sem y Jafet, en cambio ellos pues procuraron incluso salir de espaldas, ¿no? O sea, ni nada. Entonces, pues posiblemente también haya sucedido así en el caso de Noé y esa historia de su embriaguez. Ok, entonces sigamos acá. Entonces, estoy en Génesis 19:6. Entonces, Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora tenemos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón y a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Y este versículo les voy a leer en otra traducción porque la verdad es que a mí me quedó como un poco ahí de duda. Entonces, les voy a leer es el 9. En otra versión que dice, pero ellos le contestaron, hazte a un lado, solo faltaba que un extranjero como tú nos quisiera mandar,
pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Enseguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo. Como que ahí me quedó más claro, porque Lot, recuerden, estaba sentado a la puerta de Sodoma y las personas que solían hacer esto era alguien que estaban tratando de conseguir un puesto de renombre o ya lo tenían, queriendo ser importantes entre el pueblo, ¿no? Y acá estos varones le dicen, o sea, tú, siendo extranjero, ¿quieres venir a mandarnos a nosotros? O sea, de alguna manera este es el contexto, ¿no? Y dicen como que solo faltaba que un extranjero quisiera mandarnos a nosotros y dar orden, ¿no? Y esto porque pues Lot cree que por ser él, aparentemente, y por quizás tener un puesto importante, le van a escuchar y le van a hacer caso o van a respetar su casa, ¿no? Cuando aquí vemos que la maldad en este lugar ya era extrema y podemos notar que Lot también, recuerden que cuando Lot escogió y vio este lugar y se separaron Abraham y Lot, él por vista siguió y dijo, este lugar es como tiene agua porque era estaba a su lado, estaba la llanura, o sea, había agua, había siembra y todo eso, entonces él se imaginó y dijo, pues a mí me conviene más estar de este lado porque parece que la tierra es más fructífera de este lado. Entonces, y se fue extendiendo hasta Sodoma. Luego aquí es como que él estaba como que su mirada en Sodoma, en este lugar, ¿no? En considerar que aparentemente es alguien importante y pensar que lo que él está haciendo o lo que él va a hacer va a poder cambiar las cosas. O quizás pensando de que, bueno, este pueblo está así súper mal, pero yo voy a hacer algo, ¿no? O la típica cuando una autoridad o un político ofrece algo, cuando en realidad sabemos que el control, la soberanía y las decisiones siempre vienen de Dios primero. Entonces, algo que nos debe ayudar a entender esto es que ni Lot ni nadie va a renovar este mundo temporal. Estamos en un mundo caído, por más que queramos y digamos, yo voy a salvar al mundo o yo soy la que lo voy a cambiar, pues la verdad es que no es así. Ni Lot ni nadie lo va a poder hacer. Además, este mundo es temporal. Entonces, ellos respondieron, a este ya les leí. Entonces los varones alargaron la mano, a ver, aquí, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todos los que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar. Los varones que pues extienden la mano son estos varones que llegaron a la casa de Lot. Entonces se metieron a la casa y los varones que estaban a la puerta, o sea, los que querían conocer a estos varones, hirieron con ceguera y no sabían ya, pues ellos le confundieron, ¿no? Estos varones vinieron con un propósito, tenían una misión y la tenían que cumplir. Entonces sucede esto y luego le preguntan a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Y empieza a nombrar a su familia y aquí vemos que pues hay un número de personas, ¿no? Yernos, hijos e hijas. Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor,
Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. O sea, qué interesante es esto, porque todo sube como ofrenda al Señor. Bueno y malo, todo sube como ofrenda. Esto posiblemente lo veamos más adelante cuando se hacían los sacrificios, ¿no? Y la ofrenda subía como olor fragante al Eterno. Luego, posterior a esto, si nosotros nos encontramos en la época de Yeshua, de Jesús, y Él se ofrece como sacrificio mismo, también su sacrificio subió como olor fragante al Señor. Y con eso, con ese gran sacrificio y último sacrificio y máximo sacrificio, pues quedaron compensados sus transgresiones y las mías, ¿no? Nuestras transgresiones a las instrucciones del Señor quedaron compensadas, ¿no? Es importante que nosotros también en la lectura que hagamos y en estos estudios que estamos haciendo de la Torá o del Pentateuco, vayamos encontrando a Yeshua, porque Yeshua está en toda la Biblia. Él forma parte importante de este plan perfecto de esta familia. Entonces, se menciona aquí, ¿no? Que se iba a destruir este lugar y el Señor, pues, estos varones empiezan a anunciarle esto a Lot. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, ¿no? Vamos a leer este también en esta versión de acá, el 14. Entonces los fue a ver a sus yernos, o sea, los prometidos de sus hijas, y les dijo: levántense y váyanse de aquí, porque si no tomaron en serio, les decía. O sea, algo interesante, ¿no? También que, pues, sucede como que en la familia a veces, ¿no? O sea, se da una noticia o algo y no, como que no, o sea, ¿qué estás diciendo? No, ¿no? Y no le prestaron o no le tomaron en serio lo que Lot estaba diciendo. Al rayar el alba, ¿no? O es decir, cuando ya estaba amaneciendo, vamos igual como en la continuidad de esto está pasando en la noche, en tinieblas, en la oscuridad, en ese momento en el que el día se acaba, ¿no? Y ya está por amanecer, los ángeles daban prisa a estos tres varones representantes de Dios, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Dios para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Aquí vemos que Dios liberó a Lot y a su familia por su misericordia, ¿no? Por la misericordia de Dios, no las obras de Lot ni de su familia, ¿no? Y también obviamente por la intersección que Abraham hizo. Entonces, de alguna forma esto nos indica que interceder por nuestra familia, que interceder por nuestros amigos, que orar por la gente que amamos, Dios escucha nuestras oraciones. Quizás no la va a responder de aquí a mañana, puede ser que sí, como puede ser que no, pero Él escucha nuestras oraciones y nuestro clamor. Así que es importante que nosotros, al conocer esto, lo realicemos, porque tarde o temprano, en el tiempo de Dios, no hay cosa difícil para Él. Y aquí vemos, ¿no? Ya en función a estos episodios, se salvan Lot y su familia, y cuando ya estuvieron fuera, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires
tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces aquí otro detalle interesante es que le da una instrucción a Lot, ¿no? Y le dice, escapa por tu vida. El que quiere guardar su vida, la va a perder. Y le dice, no mires atrás. ¿Por qué le dice no mires atrás? Este también es un dato interesante porque no es solamente que la historia que hemos escuchado, ¿no? De que la mujer de Lot miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pero ¿qué implica no mirar atrás? En el contexto de lo que está pasando aquí, Lot, aquí siendo una persona que llegó para querer ser alguien importante en este lugar, para ser reconocido, se está destruyendo ahí la maldad extrema, ¿no? Hay demasiadas infracciones a las instrucciones que Dios había dado y seguramente pues en este lugar lo que menos se hace es honrar a Dios. Entonces les dice, no miren atrás, no miren esa condición, no miren lo que dejaron, no miren su pasado, no miren, y ahorita estoy como que, Dios a mí, no mires atrás, o sea, literal. No miren atrás, ¿no? Y quizás no se entienda al momento, ¿no? De manera rápida, porque el Señor dice no mire atrás, pero esta era la instrucción. Aunque yo no lo entienda, yo lo debo hacer. Y después lo voy a entender. Primero, ayer, no sé si ustedes lo escucharon, pero en el inicio de Shabbat, primero tengo que hacer Shabbat para luego deleitarme y entender de qué se trata ese día. Si yo nunca he hecho Shabbat, si nunca he iniciado un día de reposo, no voy a saber qué es ni a qué viene. Entonces lo tengo que hacer. Luego lo voy a entender. Entonces la instrucción era no miren atrás, pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. Y habéis engrandecido vuestra misericordia y habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjenme escapar ahora allá. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Aquí, bueno, Lot reconoce. Primero es un hecho interesante que Lot reconoce. O sea, yo sé que no me están salvando por mi bonita cara, sino porque por la gracia, por el regalo del Señor y por la infinita misericordia. Entonces, pues en esa condición y en esa actitud de ruego, de súplica, de por favor, no de exigencia, no de pedido, ¿no? Sino de es posible y tomando en cuenta la misericordia, ¿puedo quedarme en este lugar? Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. O sea, es como cuando un hijo le va a pedir algo a su papá. No le exige, no le dice dame esto, no le dice tienes que darme y quiero esto, sino por favor me lo puedes dar. Yo sé que posiblemente no es el momento o quizás no es posible, pero de todas maneras, por favor, ¿no? Entonces, claro, al ver la manera en la que se piden las cosas o la manera en la que se dicen, es diferente y cambia esto, ¿no? Entonces, le dicen sí, ok, he escuchado tu ruego y no vamos a destruir esa ciudad. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Zoar significa pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Aquí ya amaneció. Recuerden que estaba sucediendo a la caída de la tarde, luego ya estaba por amanecer y aquí ya salió el sol. Entonces el Señor hizo, una vez que salió el sol,
y cómo, imagine, oscuridad siempre tiene que ver con juicio. Todo comenzó a la caída del sol. Oscuridad, juicio, aquí ya amanece. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, o sea, a las espaldas de Lot, y se volvió estatua de sal. Y aquí está la razón por qué es importante conocer qué significa que miró atrás. La mujer de Lot mira atrás como diciendo, no, pero es que mis cosas, mi casa y lo que se quedó, qué pena, no, es que yo tenía esto, y como que su corazón estaba en Sodoma, como que no, y lo estoy perdiendo todo. Está perdiendo todo, pero está ganando su vida, que es lo más importante. Y la instrucción ya había sido dada, no miren atrás, punto. Pero la mujer de Lot aquí se da a entender que su corazón estaba en Sodoma y se volvió estatua de sal. Comienza ahora en cambio con Abraham. Subió Abraham por la mañana, ya había amanecido. Subió Abraham al lugar donde había estado delante del Señor y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y fue y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades desde Lot, donde Lot estaba. Entonces, pues vemos que la intercesión de Lot ayudó a Lot, incluyendo pues el propósito que Dios tiene para pues para la redención de esta familia, ¿no? Y para demostrar el poder que Dios tiene. Ya recuerden que ya hubo antes una destrucción con Noé, pero en este caso fue a través de agua. Ahora fue a través de en Sodoma y Gomorra, azufre y fuego. Y pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvieron miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Aquí obviamente ya su mujer ya no está, la mujer de Lot, y sus otros hijos, pues ya no se los menciona, ¿no? Recuerden que tenían otras hijas más, Lot, que estaban comprometidas. Entonces, pues la verdad es que ya eso ya no se muestra, pero aquí vemos que Lot se quedó con sus 2 hijas que eran, pues, que vivían aún en la casa de Lot y eran vírgenes. Entonces, la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, y que entre a nosotros, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Entonces, claro, las hijas de Lot vienen de un contexto en la que ellas pues vieron toda la maldad, estaban viviendo en Sodoma, y para ellas había cosas normales, ¿no? Es lo que ellas habían vivido, el que pues haya demasiada maldad, demasiada perversidad en este lugar, y para ellas quizás ni siquiera se les hace extraño lo que van a hacer en este momento, el hecho de estar con su padre, ¿no? Para simplemente poder conservar descendencia, que ella en esta época se considera importante
tener hijos, seguir, y aparte que era una instrucción también dada por el Señor, fructificar y multiplicar. Hay una como, claro, mezcla, contaminación entre las instrucciones del Señor, entre lo que esta gente ya está haciendo. Lot, sobrino de Abraham, él conocía, seguramente Lot conocía las instrucciones de Dios, pero ya estaba en este lugar queriendo ser él importante. Y por esta razón, o sea, las hijas de Lot consideran que eso es lo mejor, quizás no lo ven como algo extraño, y pues ya aquí vemos que la mayor duerme con su padre. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó, ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó el nombre Moab, el cual es padre de moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, la cual es padre de los amonitas hasta hoy. Los moabitas y los amonitas son pueblos enemigos de Israel, pueblos enemigos de esta tierra, Canaán, que es llamada así en este tiempo, la tierra que Dios les había ya prometido a Abraham y su descendencia. Moabitas y amonitas son pueblos enemigos. Pero resulta que la gracia y misericordia del Señor es infinita. Déjenme ver si tengo aquí una imagen de, a ver, Moab, y sí, aquí. A ver, les voy a compartir para que pues lo podamos ver. Déjenme ver aquí. ¿Dónde están estos lugares? Miren aquí. Listo. Aquí está Canaán. Esto, toda la zona que está con verde. Y acá está los de Amón y Moab. Los que se mencionan aquí. Moab y Amón o amonitas. Y estas tierras son tierras enemigas de Israel. Sin embargo, en la genealogía de Yeshua, en Mateo 1, se menciona a Ruth y al rey David. Y resulta que Ruth y el rey David, de alguna manera, proceden de esta tierra de Moab. Y vamos a ver por qué. Déjenme ver, este está por aquí. Aquí, miren, saqué como esto igual lo encuentran en internet, pero pues como que lo saqué yo para darme cuenta. Y aquí está, ¿no? La genealogía de Yeshua desde Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Tamar, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón. Salmón está con Rahab, Boz, recordemos quién es Boz, está con Ruth. Ruth es moabita. De estos dos sale Obed, luego Isaí, que es padre del rey David. Entonces, de esta mezcla de por estas de estas tierras, aún a pesar de ser enemigas del pueblo y de pues lugares que se van a convertir en justamente enemigos de Dios, para aún en estas tierras, aquí en este lugar, había propósito. Y también hemos escuchado la historia de Ruth, ¿no? Ella era moabita.
Y por eso es que entendemos que de aquí sale Ruth y el rey David. Y luego pues ya continúa todo, ¿no? Más generaciones hasta llegar a Yeshua. Cómo es pues la misericordia de Dios, que ya era propósito de Dios que en Ruth sea moabita y que pase todo esto que sucedió con Lot y sus dos hijas. Entonces, aún lo que nosotros consideramos como algo malo, sigue siendo parte del propósito de Dios que tiene para Abraham y su descendencia, y por ende en esa descendencia estamos ustedes y yo. Y eso la verdad es que humillemos en Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Vamos a leer por favor Lucas, acompáñenme. Lucas 17, desde el 28. A ver, no, perdón, desde el 22. Que vamos a ver cómo Yeshua se refiere a lo que sucedió a Sodoma y Gomorra y lo relaciona con nuestros tiempos. Dice, dijo así a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí y helo allí, no vayáis ni los sigas. Voy a dejar de compartir. Porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Una vez más, si se empieza a caer la casa, me voy. No me detengo, no miro atrás. Si empieza la acción y el show de no sé cómo va a ser el día del Hijo del Hombre, cuando Yeshua venga, pero nuestra instrucción o la instrucción que fue para Lot era no mires atrás. Para ustedes y para mí viene a ser la misma instrucción de lo que yo ahorita incluso estoy notando en esta lectura, ¿no? Porque ya para nosotros, este día no va a llegar como ladrón en la noche. Para nosotros no, porque lo estamos viendo y nos está dando señales de cómo va a llegar. Entonces estamos avisados de que así como sucedió en los días de Lot, que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Y cuando pase ese día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Entonces, la historia de Lot no es una historia aislada. No es solamente, ay, pobrecita, miró atrás y se convirtió en estatua de sal, sino lo que implica mirar atrás, ¿no?
y que ya nosotros estamos avisados que cuando eso ocurra, y lo vemos en la actualidad, como el mundo está, pero así súper mal, bien contaminado, que cada quien hace lo que bien le parece, se pretende que incluso piensan, ¿no? Que se puede controlar este mundo temporal cuando no es así. La humanidad no, haga lo que haga, no lo puede hacer, ¿no? Nos recuerda aquí dos hechos interesantes: Noé, el diluvio, Sodoma y Gomorra, azufre y fuego. Y nos dice que así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, pues quién sabe que la venida del Señor esté pronto, porque vemos cómo está la humanidad, ¿no? Y lo que implica no mirar atrás es no regresar a los bienes materiales, porque eso es temporal, eso se va a acabar. Todo va a pasar, el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Vamos a leer el 20 también, no está tan larito, así que considero que sí nos queda un poquito de tiempo. Ok, yo Abraham a la tierra del Negev, y aquí también tengo, les voy a poner en mapita para que lo vayamos viendo, porque según esto, a ver, déjenme compartir para que igual nos vayamos haciendo una idea dónde está Abraham y dónde está sucediendo pues esta historia, ¿no? Entonces, dice aquí, de allí partió Abraham a la tierra del Negev, o sea, a esta tierra de aquí. Aquí, Negev, ahí está el Negev, y acampó entre Cades y Shur. Cades está por aquí. Y habitó como forastero en Gerar, ¿no? O sea, pasó por aquí, por el Negev. Dice que acampó en Cades y luego subió hasta Gerar. Este Gerar es interesante porque este Gerar es la ciudad capital de los filisteos y está cerca de la Franja de Gaza. Y ahí me llamó la atención indagar un poquito, porque pues aquí vemos que está Gerar, aquí. A ver, les voy a señalar con este, que creo que es más aquí. Aquí está Gerar. Y dice que esta ciudad es capital de los filisteos. Efectivamente, yo voy y veo el plano, pero Filistea o este lugar está dentro de la tierra de Canaán. Y me dice que está cerca de la Franja de Gaza. Aquí está Gaza, lo que pues conocemos actualmente igual como Gaza. Y a esta tierra de Filistea luego se le dio el nombre de Palestina, porque era conocida como Filistea, y los griegos le dieron este nombre de Palestina. Dieron la tierra el nombre de los, sí, ok. Entonces, igual hasta el momento sabemos, ¿no? O sea, lo que sucede y lo que nos cuentan en la televisión acerca de Gaza, de Palestina y de este lugar, pero acá en los tiempos de la Biblia vemos que Abraham estuvo como forastero en este lugar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. No, en esta tierra de Filistea, de los filisteos, otra vez Abraham dice, Sara es mi hermana.
Y Abimelech, rey de Gerar, ¿no? Rey de este lugar, envió y tomó a Sara. Abimelech no es un nombre como tal, ¿no? Y esto sí me pareció interesante porque tampoco lo sabía. Abimelech es un título, así como el título de faraón, ¿no? O el título de los romanos, de los soldados, centurión, por ejemplo, ¿no? Son cargos. Entonces, Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara porque, claro, Abraham llega a este lugar y una vez más Abraham dice, es mi hermana. Ya esto lo había hecho cuando descendió a Egipto y en la condición de que no pasara nada, no le pasara nada a Abraham, porque resulta que si él decía que era su esposa, ¿qué sucede en este lugar? Que no creen en Dios y que no se considera sus instrucciones, pues lo que van a hacer es matar a Abraham y quedarse con la mujer, ¿no? Así tipo como los españoles que cuando colonizaban nuestras tierras mataban a los hombres y se quedaban con las mujeres. Entonces era como que en la mente de Abraham pasaba esto, ¿no? Y de hecho cuando salieron de la tierra a ver, ¿de dónde salieron? Déjenme ver. Cuando Abraham salió se me fue el nombre, pero lo tengo aquí, de Harán. Cuando salió de Harán, ya le había dado a Abraham una instrucción a Sara, ¿no? Tú cuando lleguemos a una tierra, di que eres mi hermana, porque pues si no, me van a matar a mí y eso no sería bueno, ¿no? Entonces dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Esto que va a suceder, recuerden, hay una promesa, hay un pacto que el Señor hizo y por ende, pues nada va a interrumpir este plan. Entonces se le aparece Dios a Abimelech no sabía, entonces, y en sueños, ¿no? Los sueños también son importantes. Lo cual es casada con marido, le dice, mas Abimelech no se había llegado a ella, o sea, no había estado con ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Y aquí hay un hecho importante porque desde la perspectiva divina del Señor, recuerden que la perspectiva del Señor es como estar en un helicóptero. Nosotros vemos solo lo que está al frente, pero Dios lo ve desde arriba y lo ve en perspectiva y Él está viendo el antes, el después, ve todo el panorama. Entonces, desde la perspectiva divina, la ignorancia de Abimelech no es justificación. No es justificación que él diga, no, pero es que yo no sabía. Cuando no sabemos una ley de tránsito, eso no nos exime de que nos pongan la multa. Si no sabía, pues entérese y es más, ¿para qué no sabes? ¿No? Entonces, pero obviamente Abimelech va a apelar y dice, también matarás al inocente. Lo que debemos entender es que la ignorancia no es justificación. Por eso estamos llamados a buscar, a aprender, a escudriñar, a meditar, a poner en práctica, a dar fruto, porque aún de las cosas que no entendemos bien, que no sabemos cómo son, pero ahí a perseverar. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocase. Entonces Dios guardando igual aún así la vida de Abimelech, tomando en cuenta que pues se manifiesta una vez más la misericordia del Señor y le dice, ok, yo también no permití que pues
pecaras y que tocaras a una mujer que no es tuya, se manifiesta aquí la misericordia de Dios. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta o mensajero, porque este es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Profeta es mensajero, ¿no? Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé o en qué infringí yo contra ti? Que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Lo que debiste hacer has hecho conmigo. Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Entonces aquí obviamente Abraham igual explica por qué él dijo esto. En Filistea, los filisteos no son un pueblo que teman a Dios, aquí no saben que se debe respetar a la mujer ajena, entonces pues mejor digo que es mi hermana. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer, o ella fue para mí mujer. Y es verdad, o sea, de alguna manera, claro, ¿no? O sea, si se casan dos personas que son hijos de Dios, pues vienen a ser hermanos. Y aquí como que de alguna manera Abraham no lo dijo tal cual, pero no era como tal una mentira, ¿no? Porque pues sí, es hermana de Sara, ¿no? Y aparte, pues bueno, aquí en este caso que es hija es hija de mi padre, más no hija de mi madre, y la tomé por mujer, o ella fue para mi mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, aquí está, esta es la merced que tú harás conmigo, o el favor que harás conmigo, porque en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Porque ya les había mencionado, ¿no? Era una costumbre matar a los hombres y quedarse con las mujeres de los lugares de donde no conocían a Dios, ¿no? Entonces, para evitar esto, por eso es que Abraham le da esta instrucción a Sara. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo, Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y aquí viene el hecho de que el Señor perdona a Abimelech, ¿no? Le revela en sueños, le perdona, le extiende misericordia. Abraham también pues ya explica qué fue lo que sucedió. Y viene la segunda parte de cuando hay perdón o cuando hay esta misericordia. Viene la parte de restitución. Y la manera de restituir, Abimelech toma lo que tiene y se lo da a Abraham y le devuelve a Sara y le dice que donde quiera que de la tierra él habite. Y Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata, más bien a Sara también, ¿no? He aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos, así fue vindicada o corregida. O sea, a cambio de este dinero, ya no iban, o sea, ningún hombre de este lugar iba a tocar a Sara o a meterse con ella, ¿no? En el sentido de que justamente por la razón de que este lugar no creía en Dios, ¿no? Entonces, la compensación o lo que iba a hacer esto es a través del dinero, ¿no? Y que iba a ser como un velo para los hombres de ese lugar.
Y de esta manera fue, pues, oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y aquí una vez más se manifiesta la misericordia de Dios, porque, claro, lo que se tiene que cumplir o lo que forme parte del propósito de Dios es, se va a realizar de esa forma. Entonces, pues también se corrigió porque se había, como que a las mujeres de este lugar se les había cerrado toda la posibilidad de tener hijos, ¿no? Pero el Señor tiene misericordia y también hay como esta restitución tanto para Abimelech, Sara y también Abraham. ¿Ok? Entonces, nos vamos a quedar hasta ahí. Se viene ya el nacimiento de Isaac. Y bueno, más historias. Así que me gustaría saber si tienen preguntas, dudas, comentarios, que pues encantada me gustaría escucharles, de ser el caso, ¿no? Shalom, Cris, shalom, hermanos, hermanas. Shalom, Marita. En esta historia de Abimelech, o sea, no sé si estoy mal, pero no es que Sara y Abraham pasaron un día, sino algún tiempo en la casa de Abimelech, Ya, creo sí, yo, no sé. puede, puede ser, sí, porque fue que aquí él se quedó, habitó, dice habitó como forastero en Gerar. O sea, fue seguramente, no fue cosa de un día como lo que sucedió, acabamos de leer en Sodoma y Gomorra, que nos da esta señal que sucedió a la caída del sol y concluyó todo esto cuando amaneció. Pero aquí no, bueno, de lo que leímos ahorita en el 20 no menciona, ¿no? Si fue un día o estuvo un tiempo, pero dice que habitó como forastero en Gerar. Posiblemente sí fueron varios días. Tendríamos que, bueno, claro, en la continuidad de lo que vamos a leer la siguiente semana, ver ya dónde se encuentra Abraham. Ujú. Ahora, con Ujú. cuestión a la restitución, porque le restituye, le da ovejas y eso después de devolverle a su esposa, es como que dice, Ujú. voy a corregir lo que estaba mal. Eso es, ¿no es cierto? Claro, de alguna manera, y pese a que no había hecho nada malo Abimelech, ¿no? Aún no había hecho nada malo, pero se da ya como que esta aclaración y también Abimelech considera que Dios le tuvo misericordia y bueno, desde mi perspectiva yo lo vi así como un hecho de restitución en el que pues ahora sí con esto ya quedamos en paz, ¿no? Abraham por su lado, yo por acá y habiten, no pasa nada y ya quedamos como aclarados lo que pasó aquí. Esto también aplica en la vida diaria, digo yo, en la vida cotidiana, porque cuando de pronto alguien nos ofende o ofendemos, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Pedir disculpas y pues restituirle el daño que hicimos. ¿Estoy bien, Cris? ¿O que nos hicieron? Exacto, por eso yo les decía exacto, la segunda parte del perdón no es solo perdóname, sino viene la parte de la restitución. Es una instrucción, de hecho, la restitución. Hubo, por ejemplo, por nuestro pecado, no fue solamente que Dios nos perdonó, ya, sí, yo les perdono, sino hubo un sacrificio, hubo restitución, hubo una muerte y esa muerte compensó nuestro pecado. O sea, fue ese olor fragante al Señor. Entonces siempre, y esto efectivamente aplica, desde luego hay que saberlo aplicar, porque posiblemente quizás hay personas a las que de por allá del año 90 tengo que perdonar, pero no necesariamente tengo que buscarle y tratar de restituirle, porque posiblemente ya no puedo, pero para quienes sí puedo y con quienes estoy constantemente o
la manera en la que Dios permita que esto se dé es importante, porque no es solo perdóname ya, porque hice daño, lastimé o me lastimaron quizás. Si alguien me pide perdón y no restituye, no conoce esto, pues tampoco le voy a juzgar, ¿no? Porque no sabe. Sin embargo, justo, si no, Dios le pasó algo, ¿no? De que hay personas que no necesariamente saben como tal, pero tienen esta noción, ¿no? Entonces se acerca, me pide disculpas y sin darse cuenta está restituyendo porque pues como que sírvete esto. Y ya, hay personas que no necesariamente lo saben como tal, pero lo hacen también. Y como que está esa parte ahí, pero es importante tomar en cuenta el que Dios nos perdona, incluso por lo que Dios nos perdone. Hoy siento, por ejemplo, que Dios me perdona el que yo use muchas veces palabras inadecuadas y yo, o sea, yo siento que restituyo de esta manera, usándola para bien. Entonces esto, claro, nos pone a reflexionar, usar el que Dios nos perdona o cuando perdonamos o nos piden perdón, aplicar lo de la restitución. Pese a que, pues el Señor, si alguien, por ejemplo, no me quiere perdonar o, o a mí me cuesta perdonar, entiendo lo que el sacrificio que Yeshua hizo y que esa era la restitución. O sea, soy consciente de que ya hubo una restitución, pero como testimonio, como para ponerlo en práctica, pues viene a ser una instrucción, ¿no? Esa es mi Marita. No sé si tenga algún otro comentario. En cuestión a lo que hablaba de Noé, que fue el diluvio y fue la destrucción con agua, y en este caso fue la destrucción con fuego y azufre. Si hablamos en el sentido literal sería eso, ¿no? Pero si hablamos en el sentido más profundo, ¿será que se refiere a algo más profundo? ¿Tiene algo más de profundidad ahí? O sea, yo siento que es más profundo, o sea, la palabra en sí, aparentemente a veces la leemos así como que muy superficial, pero cuando entramos más, es como que más profunda. Debe ser porque hay un antes, no, en época de Noé, diluvio, el Señor prometió que nunca lo iba a volver a hacer por agua. O claro, diluvio, luego acá Sodoma y Gomorra es una ciudad, pero también cuando Dios vuelva, va a ser como en la época de Noé, en la época de Sodoma y Gomorra. Pero la verdad es que en esa diferencia y en esa distinción de cómo fue y cómo será posterior, la verdad es que no he profundizado. Pero nos queda pendiente, pero que siempre hay luego respuestas que Dios mismo nos las da. Pero no, Marita, en ese sentido todavía aún no he indagado. Pero debe tener, sin duda debe tener. Está bien, Cris, muchas gracias. Vale. No sé si alguien más desee algún otro comentario o duda. A mí la verdad es que también me alimenta mucho que ustedes puedan compartir conmigo. Ok, pero creo que estamos bien hasta ahí. Nos quedamos entonces en próxima clase, Génesis 21. Vamos a ver qué más nos menciona hoy. Recordemos dos cosas importantes con las que yo me quedo el día de hoy. La verdad es que Dios es bueno al hablar de esa manera a mi corazón y Él sigue instruyendo mi vida, la de ustedes. En los propósitos de Dios, ¿hay alguna cosa difícil para Él? Nos queda esa pregunta. Y luego, no mirar atrás. Y esto, o sea, podemos como decir, muchas personas, médicos, motivadores lo dicen,
pero vemos que el fundamento está aquí, que la raíz está aquí, y eso me gusta mucho, encontrar que lo que los demás dicen ya existió antes y es dicho o establecido por Dios. Entonces, Él es nuestra fuente de vida y en Él encontramos propósito y esperanza. Entonces, no mirar atrás y preguntarnos, ¿hay alguna cosa difícil para Dios en su propósito? Porque desde luego no me voy a imaginar las cosas que yo quiero así por así, sino todo es en el propósito y plan de Dios. Con eso nos quedamos el